claridad a tu vida, así que no te lo pierdas, no te distraiga nada ni nadie. Saludamos a nuestros hermanos, amigos conectados a través de las redes sociales, nuestra página en Facebook. Sí, damos un fuerte aplauso a ellos. Saludos, hermanos queridos, ¿cómo están? Gracias por conectarse. Ya pronto estaremos dándolos a los que están siempre, sobre todo en el extranjero, para poder estar juntos, reunirnos, tener un espacio, ¿por qué no? A una especie de iglesia, ¿sí? Y bueno, tener una mayor... Gracias por estar, realmente lo agradecemos. Terminar el mensaje, usted puede escuchar una y otra vez la enseñanza para poder tener más claridad de lo que hasta ahora va a alcanzar y también compartir este mensaje que queda gratuitamente en nuestra vida. Amén. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias por lo que tú estás haciendo. Te damos gracias por tu empoderamiento, Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Hágase tu voluntad aquí en este lugar plenamente. Haz lo que tú sabes hacer, Señor. Creemos en ti, creemos, Dios, que es tu deseo, Padre mío, juntarnos alrededor de tu nombre, reverenciarte y saber escuchar tu voz. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Y todos decimos amén y amén. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Mateo capítulo 4, ¿sí? Verso 17 en adelante. Mateo capítulo 4, verso 17 en adelante. Y luego les manifestaré el tema de esta mañana. Amén. Bien, dice la palabra de Dios aquí, Mateo capítulo 4, verso 17 en adelante. Y desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid a mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Porque Jesús, al iniciar su ministerio, uno de los más importantes, si no la más importante que Jesús vino a predicar, era el reino de Dios, el reino de los cielos.
¿sí? No está ahí solamente por estar, está ahí porque alguien la construyó. Es la habitación de alguien, un palacio. Un palacio está allí porque un rey la construyó. El palacio está ahí y tiene razón de ser debido al reino. Y en ese palacio están los súbditos y el rey. Correcto. Entonces, primero tenemos que haber sido sometidos al rey y a su reino para gozar de los beneficios de su reino que son los cielos. ¿Cuántos me están siguiendo esta mañana? Por eso Jesús dijo, antes de partir, amén, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Eso Jesús lo dijo después de resucitar. Ya Jesús había resucitado, había cumplido el plan de Dios hasta ese momento. Y Jesús dijo esto, me ha sido dado la autoridad en el cielo y en la tierra. Es decir, que si le fue dada, no la tenía antes, le fue. Y como mencionábamos el domingo, le fue dada después de que Jesús hizo algo. Y por lo que Él hizo, entonces Dios lo elevó hasta lo sumo y dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los reyes, príncipes, quien sea, y confiesa que Jesucristo es el Curios, el dueño de nuestras vidas, el amo del universo, Dios y la suprema. Señor, hoy día cualquier persona, y no está mal, debemos ser educados, aunque la juventud de hoy, menos la de NAN, amén, a los adultos los tutean, ¿no? No los saludan como Señor, Señor. Juventud, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad que sí? Ustedes sí saludan con respeto a los adultos. Uy, nadie dijo nada. Bueno, ya. Hay un pulgar arriba, pulgar arriba. Muy bien, entonces, pero ni siquiera eso. La palabra Señor es reverencia a Dios. Entonces, esto es muy importante, porque me temo que hay personas que han sido, repito, acerca de Dios y por eso no están teniendo la plenitud, no están realmente disfrutando y también viviendo, ¿sí?, bajo los poderes del reino de Dios. Cuando hablamos del cielo, cuando hablamos de los cielos, cuando hablamos de los recursos de Dios, cuando hablamos, una vez más, estamos pensando en los superpoderes divinos, estamos pensando de la gloria, de la esperanza, de la equidad, de la justicia, de la felicidad máxima. Ese es el cielo.
Amén, plenitud, abundancia. Pero eso es consecuencia del rey. No hay reino sin rey. No hay cielos sin el gobierno del rey. ¿Cuántos me están siguiendo? Por eso es importante entender que es el evangelio, pero el evangelio del reino de Dios. Jesús vino a acercar el reino de Dios a la tierra. ¿Y por qué vino a acercar el reino de Dios a la tierra? Porque la tierra no estaba siendo gobernada. La tierra era un caos. Los hombres, los tiranos, se habían apropiado de la tierra. Y Jesús tenía que venir a recuperar la tierra de Dios. Cuando Dios, Adán y Eva, esto, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoré en los peces, señoré en la creación. O sea, el deseo de Dios es que el hombre fuera su representante en la tierra, su gobernante. Iba a gobernar la tierra a través del hombre, pero mientras el hombre esté sujeto a Dios. Si el hombre estaba sujeto a Dios, Dios podía gobernar. Por eso Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para gobernar. Pero sabemos que el hombre traiciona a Dios, desobedece a Dios, se rebela, y al traicionar a Dios por la tentación de Satanás, ¿quién llega a ser el Dios de este mundo? 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo. Porque él sedujo al hombre, lo engañó y tomó la autoridad que el hombre tenía. Y la autoridad de estar en manos de Adán pasó a manos de las tinieblas. Entonces Jesús fue enviado por Dios para recuperar la autoridad que primigeniamente Dios le había dado al hombre. ¿Le hace lógica? Eso es importantísimo para nosotros. Ahora, me adelanto un poco, pero es justo adelantar un poco. ¿Cómo es que Jesús recupera la autoridad? Jesús viene a recuperar la autoridad y Dios le dice, toda potestad te ha sido dada en tu nombre. Toda rodilla se va a doblar. ¿Qué hizo Jesús? ¿Aplicó sus superpoderes? ¿Trajo todos los ángeles para que derrotaran al diablo a la fuerza? No. Lo que hizo Jesús para recuperar la autoridad del Señor, del reino de los cielos, era someterse a esa autoridad. La medida del sometimiento a la autoridad de Dios le daba a Jesús la autoridad para ejercer el dominio y los poderes del reino. La única autoridad que Jesús gozaba era la autoridad de su obediencia. Mientras él obedecía, es como un general, es como alguien que tenga, un oficial que tenga un alto rango, pero él no tiene un alto rango, ni poder, ni ningún poder conferido, sino lo que le ha sido conferido para sus funciones. Cualquier otro uso de ese poder es usurpación de la autoridad y es penada. Es como un policía solamente puede ejercer su autoridad a lo que le fue conferido para su función. Fuera de ahí está penado. Entonces Jesús, amén, vino a mostrar la autoridad de Dios por medio de su obediencia. ¿Cómo es que derrota entonces al diablo? No por enfrentarlo cara a cara. No es un choque de poderes. Es sometiéndose al imperio de Dios. Lucas capítulo 17 en nuestras Biblias. Lucas capítulo 17. Vamos a mencionar un poco más acerca de esto, del reino de Dios, porque temo mucho malentendido al respecto. Lucas capítulo 17, dice así la palabra de Dios. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cómo iba a venir el reino de Dios? Estudiosos de la Biblia. Y él les respondió, el reino de Dios no es algo que ustedes van a poder observar. No lo van a ver. La venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir, miren, dense cuenta que el reino de Dios ya está entre vosotros. O sea, lo que Jesús está diciendo
que Él es el que viene a establecer el reino de Dios. El rey ya estaba en la tierra. Mejor dicho, el futuro rey. Amén. Y ya Él estaba comenzando a operar en los poderes de ese reino. Por eso sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios. ¿Y por qué echaba fuera a los demonios? Jesús. Porque no hay demonios en el reino de Dios. Amén. No hay enfermedad en los cielos. No hay muerte, no hay tristeza, no hay injusticia en el cielo. Entonces el reino se acerca en la tierra. Por eso Jesús les enseñó a sus discípulos, cuando les enseñó acerca de la oración. ¿Se acuerdan? El Padre Nuestro. Ellos dijeron que, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué hace tantas cosas maravillosas? Mira, yo creo que es cuando cada vez que él levanta a orar, viene con algo nuevo y ese día es absolutamente sorprendente. Entonces su secreto es una oración. Señor, enséñanos a orar, queremos saber tu secreto. Y Jesús le dijo, bueno, oren de esta manera, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y luego al final le dice, y digan, venga a nosotros tu reino. Porque a medida que el reino de Dios se extiende en la tierra, el reino, entre comillas, del usurpador es exterminado, aplastado, y la benevolencia de Dios, amén, la misericordia de Dios, su justicia, se extiende en el planeta. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Escuche esto. El principal problema de la gente, cuando la gente tiene hambre, cuando la gente tiene soledad, cuando la gente tiene poder, no es un problema aislado. Es consecuencia del gobierno de este mundo. No debería haber hambre. No debería haber enfermedad, hay muchos descubrimientos. No deberían haber todas estas cosas, pero los hay por malos gobiernos. O sea, no es un problema solamente moral, es un problema de gobierno, de reino. Nosotros hemos aislado el evangelio y hemos hecho algo personal. No es un tema solamente de algo personal, tiene que ver, o es el gobierno de Dios, el gobierno usurpador de Satanás, o es el gobierno de los hombres humanos. Por eso la Escritura dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios, ¿no? O sea, el Señor, el amo del universo, la suprema autoridad de Dios, serás salvo creyendo que Dios lo levantó de los muertos. No confiesas a Jesús como, repito, como Salvador, sino como Señor. No elegiste entre dos salvadores, elegiste entre dos señores. César en ese tiempo o Jesús. Mucha gente solo ha elegido un Salvador, pero no eligió un Señor. Y se equivoca. No funciona de esa manera. Dice la palabra en Mateo capítulo 10, versos 7 al 10. Mateo 10, versos 7 al 10. Jesús dice a sus discípulos, vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos. Resuciten a los muertos. Yo me imagino a los discípulos, ¿qué? ¿No quieres que resucitemos a los muertos? Eso es primera. Amén. Y como que no terminamos, ¿no? De comprender. Pero a ver, ¿qué tal si yo al final del servicio llamo a 50 de ustedes? Digo, tú, venga, yo quiero tarea. Mañana, para el día domingo, quiero que traigan cada uno un resucitado. ¿Qué? Sí, alguien que fue sanado de cáncer, alguien que desapareció un tumor, lo traen, por favor, con su ficha médica. ¡Vaya! Estarían nerviosos, ¿no? Buscando a los enfermos, estarían Coyique, visitar Coyique, las clínicas, qué sé yo, tratando de hacer algo. Pero la primera vez que van a imponer manos sobre alguien, estarían, ¿cómo va a ser? No tú primero, no, aceitito, no. Estarían en eso, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han intentado poner manos sobre alguien y han visto el milagro delante de sus ojos? Su vida no es la misma. Los milagros, las liberaciones, es una manifestación de que el reino de Dios está entre nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, si predicamos el evangelio del reino, tenemos que echar fuera demonios. Tenemos que orar por los enfermos. Tenemos que liberar a las personas. Porque es el evangelio del reino de Dios. Y además, estar sometidos a ese reino. Bendito sea el Señor. Entonces, Jesús
vino a acercar el reino de los cielos a la tierra. Amén. Y lo hizo por medio de su obediencia. Vamos a un texto bien revelador. Romanos el capítulo 6 en nuestras Biblias, por favor. Romanos 6 en nuestras Biblias. Y vamos a tener más luz al respecto. 6, versos 16 y 18. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Desde el verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis? La verdad, yo tengo un poco de problema con las traducciones así de Oriente, ¿no? Porque si os sometéis, ¿no? Nosotros no hablamos así, os, ¿no? Entonces, a veces una traducción más a nuestra costumbre nos hace entender mejor. Pero bueno, así está la traducción aquí. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué está diciendo la palabra aquí? Espero que está aquí. Aquí está, gloria. Gracias. Un aplauso para nuestros hermanos de multimedia, por favor. Solo máximo. Bendición. Mire, dice la Escritura, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Lo que dice la Biblia es que si tú obedeces continuamente a algo o a alguien, ya te sometes a esa persona como esclavo. Y además dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. En el verso anterior habla del pecado. Es decir, si una persona practica el pecado, termina siendo esclavo del pecado, porque obedece al pecado. La palabra de Dios está diciendo que todas las personas que están pecando, porque ya son esclavos del pecado. Su Señor, su dueño, su Kyrios en realidad es el pecado. Y la gente dice, yo quisiera dejar este pecado, quisiera dejar el pecado de la lascivia, quisiera dejar el pecado del orgullo, quisiera dejar el pecado de la codicia. Tengo malas noticias para ti, no puedes. No vas a poder, porque eres un esclavo. Eres un esclavo. Y si tú eres esclavo del pecado, no solamente eres esclavo del pecado, eres esclavo del autor del pecado, porque no había pecado en el cielo. ¿Quién trajo el pecado a la creación? Lucifer. Lucifer trajo el pecado. Y el que es esclavo del pecado es esclavo de Lucifer. Tú, quiéralo o no, ya estás bajo un reino. Y al vivir esclavo del pecado, tu Señor, tu Kyrios, tu Dios, es el Dios de este siglo. Lucifer. Y no vas a poder escapar de él a menos que alguien te liberte. Y el único que te puede libertar, dice la palabra de Dios en Juan 8:36. Juan 8:36 dice esto: si el Hijo os libertare, seréis libres de verdad. Mucha gente dice en la independencia de su país, de su nación, somos libres, libres supuestamente, libres pero limitados. Pero mientras uno no sea libre del pecado, del orgullo, de la concupiscencia, de la carne, sigue siendo esclavo del pecado. Y la única manera de ser libre del pecado es cuando un libertador te liberte. Y el único autorizado para libertarte es Jesús nuestro Señor. Damos la gloria al Señor, aleluya. Si el Hijo, ahora ojo, no dice si de la religión evangélica, no dice Sinán, no dice la iglesia católica, dice si el Hijo os libertare. El único de libertad es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Porque Él sí tiene el poderío, Él sí tiene la autoridad. Entonces eso es demasiado importante. Que nosotros entendamos que Jesús vino a quebrantar el poder de la
tinieblas. Vino a quebrar, pero lo hizo obedeciendo, no mandando, sino obedeciendo. No ordenando, sino obedeciendo. Pero pastor, él ordenaba porque obedecía. ¿Qué te da autoridad para mandar en el reino de Dios? Tu obediencia. Si no te sometes, no puedes estar en autoridad. La única forma en que puedes estar en autoridad en el reino de los cielos es estar sometido. En la noche, si el Señor no me lo permite, voy a hablar acerca de esto en la familia. Porque uno de los problemas más graves que está en la familia hoy día es que en la familia no se sabe a quién obedecer. No se ha enseñado a los hijos a obedecer. No se ha enseñado a las esposas a obedecer. Uy, ahí sí, Y lo voy a enseñar, ¿por qué? No se trata de autoritarismo, ojo, se trata de orden del reino de los cielos. Y al no entender esta revelación, abrimos las puertas al obrar de las tinieblas, por desorden. Y Dios no puede obrar en el desorden. Dios solamente puede obrar en el orden. Bueno, va a tener que esperar para la noche. Pero, amén, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué dice la palabra? Vamos a Romanos 5 para ir aterrizando. Romanos capítulo 5, verso 12. Pero ojo, añado, dice la Escritura que Jesús es la cabeza de todo varón. Es decir, el hombre tiene que estar sometido a Jesucristo, a su Kyrios. ¿Correcto? Es la cabeza de todo varón. O sea, si tú quieres que tu familia vaya bien, hombre que estás aquí, tú tienes que someterte a Jesús. Si no, tus hijos van a estar en rebelión. Tu familia va a estar en caos. Tú necesitas que Jesús sea tu cabeza, tu autoridad. Bien, dice la Escritura aquí en Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. ¿Cuántos están en el cielo? ¿Qué le dirían? Y algunos dirán, pastor, pero Adán no está en el cielo. Puede ser, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Verso 15. Dice además la palabra. Pero el don, está hablando del regalo de Dios, la justificación, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron todos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre. Note, hombre, diga conmigo, hombre, Jesucristo. Querido, Jesús, llamado el Hijo del Hombre. Y Jesús obedeció como hombre. Y Jesús fue exaltado hasta lo sumo como un hombre exaltado. Y cuando la Biblia dice confesar con tu boca que Jesús es el Señor, está hablando de ese hombre glorificado a un lugar que nadie antes tuvo, pero fue exaltado hasta lo sumo y se le dio ese nombre que es sobre todo nombre, a Jesús de Nazaret, porque obedeció hasta lo sumo. No, pastor, no, fue como Dios. No, porque Dios no necesita obedecer, es Dios. Quien necesita obedecer es el hombre. Y por su obediencia fue exaltado hasta lo sumo. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando murió por nosotros, obedeció. Ahora, quiero aclarar algo más. Jesús fue a la cruz. Y Él se fue sacrificado por nosotros. ¿Por qué Jesús fue sacrificado por nosotros?
La humanidad pecó. No pecó Dios, pecó el hombre, obvio. Y si un hombre pecó, un hombre tenía que morir. No un ángel y no Dios. Un hombre. Por eso Jesús tuvo que obedecer como hombre. Tuvo que pasar hambre como hombre, frío como hombre, soledad como hombre, traición como hombre. Tuvo que cualquier hombre. Si él hubiera apelado a su deidad en el desierto, hubiera hecho trampa. Si él en la cruz, Dios le hubiera dado inmunidad al dolor para no tener ese dolor, hubiera hecho trampa. Él tenía que sentir el dolor. Él no tomó su deidad para obedecer a Dios. Tuvo que sufrir y obedecer como hombre. ¿Por qué? Para decir a Dios, Dios, Padre, mira, he obedecido en nombre de los hombres para, por tu gracia, mostrarte que el hombre sí podía ser tu imagen y semejanza y someterse a lo máximo. Jesús vino a darnos ejemplo de obediencia. Porque si somos obedientes, entonces el reino de Dios se puede establecer entre nosotros. A mayor obediencia, mayor operación del reino de Dios. Entonces, el sacrificio de Jesús en la cruz fue parte de su obediencia. O sea, el sacrificio no es más importante que su obediencia. El sacrificio fue justificado por su obediencia, porque era parte de su obediencia. Jesús dijo, Señor, si es tu voluntad, si no es ahora, quítame la copa. Yo quiero saber si este es el momento de ser crucificado. Y el Señor dijo, sí, hijo, tienes que tomar esta copa. Ok, Dios, hágase tu voluntad en mi vida. Para Jesús era más importante la voluntad de Dios que la cruz. La cruz fue parte de la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que prefiere sacrificar algo para ganarse el favor de Dios. Y Dios dice, no, sacrificio y ofrenda yo no quiero. Yo quiero tu corazón, yo quiero obediencia. Porque Dios no acepta sobornos. Dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación. Vida. ¿Y cuál fue la justicia de Cristo? ¿Qué es la justicia? La justicia es nada más y nada menos que hacer lo que a Dios le place. La justicia es obedecer a Dios. La única manera de ser considerado justo para Dios es siendo obediente. Por eso la Escritura dice, verso 19, porque así como por la desobediencia, la injusticia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. ¿Por medio de qué? Por la obediencia. Aleluya. ¿Cómo derrotó Jesús a las tinieblas? ¿Por sus superpoderes? ¿Por los ángeles? Por someterse a la autoridad de Dios. Por la obediencia. Entonces Dios dijo, ok, escucha esto. Entonces ahora tengo a alguien confiable a quien darle mi autoridad. Ahora tengo a alguien fiel y confiable a quien darle mis superpoderes. Porque si Dios le da sus superpoderes a alguien que no es confiable, tenemos un grave problema en la creación. Y eso fue lo que le pasó a Lucifer. Lucifer era acabado en hermosura, hermosísimo, sabio, pero no tenía carácter.
Él no quiso obedecer. Entonces el hombre es la obra maestra de Dios para mostrar a Lucifer que sí es posible obedecer a Dios. Y Jesús está en los cielos como supremo curios, obedeciendo al Padre y gobernando en el nombre del Padre. Y Dios dice a su creación: mi hijo es el ejemplo de que sí es posible obedecer en el reino de Dios. Y por eso la Escritura dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios, creyendo de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Mire, le voy a dar un dato final porque me cae bien. ¿Ok? Con esto terminamos. Me encanta esto. La Biblia dice en Hechos 2:36, sépalo, por tanto, sépalo bien todo el pueblo de Dios, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mesías, Kyrios y Mesías. Hechos 2:36 dice: el señorío de Jesús es el mensaje central de las Escrituras. Jesús es mencionado como Kyrios o Curios, Señor, 92 veces en el libro de Hechos. 92 veces en el libro de los Hechos. Y 747 veces en todo el Nuevo Testamento. 747 veces. Mientras que es mencionado como Salvador solamente 2 veces en Hechos y 24 veces en el Nuevo Testamento. Jesús es Salvador porque es Señor. Él te salva porque es el Señor. Si tú lo haces tu Señor, Él te salva. Si no lo haces tu Señor, no te puede salvar. Si te rindes a su reino, a su imperio, a sus planes, Él se mostrará para contigo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Confesamos con nuestra boca, que Él merece, Señor, toda gloria, toda honra, todo honor, todo imperio. Jesús, glorifícate en esta mañana. Muestra tu poder en esta mañana. Muestra tu potestad en este lugar, en el nombre de Jesús. Te reverenciamos, Jesús. Si estás aquí en este momento por la primera o segunda vez y decides creer en el Evangelio del Reino, que Jesús es el Señor y Salvador, y te sometes a Él, levanta tu mano. No hay término medio. Yo voy a estar en término medio, pastor. O sea, no, yo no voy a estar ni con el diablo, pero tampoco con Jesús. No funciona así. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge, desparrama. O sea, si tú no te sometes al reino de Dios, tú ya eres un enemigo del reino de Dios. Es más, como le dije hace un rato, ya eres esclavo. Necesitas ser libre. Si tú quieres ser libre en esta mañana, levanta tu mano donde te encuentras. Hay alguien en este lugar que dice: yo me someto al reino de Jesús. Dios te bendiga, veo tu mano levantada. Puede que hayas venido a la iglesia ya hace semanas, meses, o aún hayas hecho en algún momento alguna profesión de fe, pero Jesús no es tu Señor. Bien, veo tu mano levantada. Gloria a Dios. Eso significa que vas a creer, vas a orar, vas a extender la justicia de Dios en la tierra. Eso significa que vas a dedicarte a que Jesús sea exaltado, que la razón de tu existencia y tu vida sea obedecer al Señor. De eso estamos hablando. Si es así, si tú tienes este deseo, eres salvo por la gracia de Dios. Aleluya. Vamos a orar toda la iglesia, por favor. Diga conmigo: Señor Jesús,
Me someto de todo corazón a tu señoría en mi vida. Soy un esclavo, Señor, de mis apetencias. Soy un esclavo de mí mismo. Rompe mis cadenas, Señor. No puedo gobernarme a mí mismo. Te necesito, Señor. Me rindo a ti. Jesús, te declaro mi dueño, mi amo, mi Salvador y Señor. Ahora, en el nombre de Jesús. Y mientras usted está haciendo esta declaración, las cadenas están rompiéndose. Y usted está haciéndose, en este momento está siendo trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Usted está siendo liberado en este momento, en el nombre de Jesús el Señor. Las cadenas se rompen. Y damos un aplauso al Señor por ello. Aleluya. Bendito sea el Señor. Esta oración, por favor, levante la mano. Un consejero se acercará a usted. Hay algo que está ocurriendo en usted. Es la experiencia del poder de Dios. Usted está experimentando el poder de Dios en su vida. Vamos a ponernos de pie mientras exaltamos.